Creo que ahí se alcanza a ver bien. Primeramente necesitamos una función sobre la cual vamos a trabajar. Vamos a poner la misma que tenemos acá en la GeoGebra, que es x cuadrada menos 4. Entonces, pero aquí tenemos que definir una función. Para eso, pues utilizamos la palabra def, luego el nombre de la función, las variables, y que nos regrese lo que nosotros queremos calcular. En este caso, pues la función es x cuadrada menos 4. Entonces, que nos regrese x cuadrada creo que es así, menos 4. Entonces, vamos a ver, print. Vamos a calcular f de 1. Creo que así se evaluaba. Print no definido. Ese es... es que es con minúscula. Ay, disculpen, ¿no? Disculpen. Me voy acordando poco a poco. El Python tiene un ratillo que no lo utilizo, perdón, pero ahí vamos poco a poco. Entonces aquí está. F de 1. Si evaluamos el 1 aquí, pues sería 1 al cuadrado es 1 menos 4 son menos 3. Entonces aquí está el valor de menos 3, es correcto. Entonces quiere decir que mi función sí funciona bien. Valga la redundancia, ¿no? Ya tenemos definida nuestra función. Ahora lo que tenemos que hacer es, pues, definir los intervalos con lo que vamos a comenzar. Entonces vamos a definir xi igual a, y vamos a dar un valor con el que vamos a iniciar. Voy a poner estos en valores fijos. Voy a poner en el 0, así. xi vale 0 y xu que valga 3. Entonces, xi 0 y xu 3. Y luego tenemos que calcular f de xi y f de xu para poder hacer esta multiplicación. Entonces, calculamos f de xi va a ser igual a f de xi y f de xu va a ser igual a f de xu. Bueno, aquí para ver si efectivamente nos calcula
Vamos a imprimir f de x y vamos a imprimir f de x u. Menos 4 y 5. Entonces, si x vale 0, 0 al cuadrado es 0, menos 4, pues este valor es menos 4, que es este. Si x vale 3, pues sería 3, 9 menos 4, 5. Entonces, este valor f de x u sería 5, que es lo que nos da acá. Está bien, es correcto. ¿Qué pasa si yo multiplico xy por f de xu? Si se fijan, el resultado es negativo. Como el resultado es negativo, quiere decir que entre 0 y 3 sí hay una raíz. Que sería este caso, ¿verdad? Aquí, este es el menos 4. Este es 5. 5 por menos 4, pues me daría menos 20. Entonces, como es negativo, entonces entre estos dos hay una raíz, que es el 2. Eso es lo que estamos aquí encontrando. Entonces tengo que poner esa condición. Vamos a poner si, ¿cómo es el if aquí? If condición, ¿no? Si f de x y por f de x es menor que 0, entonces vamos a aplicar nuestro procedimiento. Ahorita lo ponemos. Si no, podemos poner print no existen raíces. Así. Si es menor que 0, entonces sí existe una raíz y aquí vamos a poner nuestro algoritmo. Pero si no, entonces no existen raíces, no hay nada que buscar, simplemente imprime, no existen raíces. Aunque aquí, como habíamos visto, no necesariamente es que no existan. O sea, puede ser positivo y pueden existir raíces dentro. Entonces, mejor vamos a cambiarle a no hay garantía de que existan raíces, ¿no? Si con este ya se entiende de que puede que no haya raíz. Bueno, entonces si es menor que 0, entonces vamos a aplicar nuestro método. ¿Cuál es el primer paso? Pues el primer paso es sacar el valor medio. ¿Y cómo sacamos el valor medio o el XR? Pues va a ser XR igual
a xy más xu, todo entre 2. Nada más para ver que efectivamente nos saca lo que queremos aquí. Voy a imprimirlo. Sintaxis inválida. ¿Por qué? Es que esto es minúsculo. Perdón, es que todas las instrucciones en matemática empiezan con mayúscula y me quedo acostumbrado a... Es el problema de trabajar con muchos lenguajes. Luego haces mezclas que te causan problemas. Bueno, entonces voy a imprimir esto. Y ahí está. Me saca el 1.5, que de hecho acá es este. XY, si se fijan, vale 1.5. Entonces este es el valor que encontramos. Y vamos a sacar el f de xy. Entonces si funciona si me genera el punto medio. Y saco f de xr es igual a f de xr. Lo imprimimos. Ay. Aquí. Es menos 1.75, que acá sería precisamente este valor. Es negativo porque está hacia abajo. Sería menos 75. Entonces vamos a multiplicar f de xy por f de xr. Entonces f de xy por f de xr, si es menor que 0, ¿qué vamos a hacer? Si f de xy por f de xr es menor que 0, entonces vamos a cambiar el xu por el xr. Entonces, xu va a ser igual a xr. Si no, pues entonces, si no, estaríamos en esta condición, que f de xy por f de xr es mayor que 0, entonces el que cambiaría sería el xy. Xy igual a xr. Pero ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Pues esto lo tengo que hacer varias veces. Para eso, pues mejor lo meto todo a un ciclo.
vamos a definir acá arriba una variable que le vamos a llamar tolerancia. Tolerancia va a ser igual a, vamos a dar un valor pequeño contra el cual vamos a comparar nuestra aproximación a la raíz. Vamos a trabajar con un valor de 0.005. Entonces vamos a hacer un ciclo donde mientras el valor que estoy encontrando de la raíz no, sería el valor de la función, sería del f de xy, mientras que el valor de la función del f de xy sea mayor, si sea mayor que la tolerancia, o sea, esto se va a estar repitiendo mientras que el valor sea mayor que la tolerancia. ¿Qué va a ser? Mientras que f de x y sea mayor que la tolerancia, entonces va a ejecutar esto. Y vamos a pedirle después de esto que imprima la raíz, la aproximación a la raíz es, y vamos a poner el valor XR. Creo que eso sería todo. Desde acá, vamos a poner que nos lo imprima. Print, para ir como, qué valores va arrojando. Print XR. Creo que eso sería todo. Vamos a ver si efectivamente corre. Hasta aquí, la aproximación a la raíz es de 1.5. Mientras que x y sea mayor, f de x y. Pero es que es en valor absoluto. Porque si no, no va a funcionar este. Mientras que el valor absoluto, aquí como es absoluto. Porque aquí como me da negativo, se bota luego. Entonces sería en valor absoluto que sea mayor que la tolerancia. Y vamos a ver si con eso.
terminar, quedó pendiente el de bisección. Este archivo que le subí de Python de bisección está incompleto. Voy a terminarlo para subirles el correcto. Y ahorita vamos a trabajar con el método de la secante. Pero primero vamos a terminar este, ¿no? El de Python, de bisección. Entonces, en la última clase hacíamos esto. Bueno, de hecho, funcionaba porque ya habíamos calculado el f de XR, pero este era nuestro problema en realidad, que aquí ya estoy usando la variable FXR y acá no la tengo yo definida en ningún momento. Entonces vamos a quitar, no vamos a usar esta XR para la tolerancia, únicamente vamos a usar la pura f de XY. ¿Por qué podemos usar la de f de XY? Pues por lo siguiente, vamos a ver la gráfica. Si se fijan, aquí tenemos XY. Luego corregimos para buscar en un intervalo más pequeño y la XY la corrimos aquí. Entonces, si comparo yo este f de XY, que es este segmento, si lo comparo con el f de XY de este, pues este es más pequeño. Entonces, si aparece otro f de XY más cerca de la raíz, va a ser más pequeño que este. Entonces, el f de XY va a ir disminuyendo. Entonces, ese sí lo puedo utilizar como condición para decir, si este f de XY llega a ser menor que un segmento más pequeño que yo diga, entonces ahí terminamos el proceso y tenemos la aproximación a nuestra raíz. Entonces únicamente vamos a utilizar el f de XY, mientras que el valor de f de XY en términos absolutos, porque me puede quedar por encima o por debajo del eje, sea mayor que la tolerancia, donde la tolerancia la vamos a poner así en 0.05, que termine. Pero acá también nos faltaba algo. Una vez que yo encuentro el nuevo XU, o sea, ya corrido en el intervalo, y el nuevo XY, lo que tengo que calcular también son sus funciones para poder hacer esta comparación. Entonces, necesito calcular el f de XY y el f de XU. Entonces, aquí se los agregamos. F de XY y f de XU. Y de esa forma tendré el método completo. Vamos a ver si es cierto.
Ahí está. En este caso, nuestra primera aproximación para estos valores de 0 y 3, nuestra primera aproximación es 1, 5. Me parece que en la imagen la habíamos fijado para esos valores. Espérenme. Sí, 0 y 3. Entonces, nuestra primera aproximación a la raíz es esta, el punto medio de ellos, que sería 1.5. Luego de ahí, nuestra siguiente aproximación sería el punto medio de estos dos. Y el punto medio de 1.5 y 3, pues sería aquí 2.25. Luego, la siguiente aproximación de nuestra raíz en este intervalo sería esta, que sería alrededor de 1.8. Ya ahí no está claro, ¿verdad? Pero más o menos por ese valor sería. Aquí tenemos los valores exactos. Sería el primero 1.5, luego 2.25, luego 1.875, luego 2.06, 1.96 y así sucesivamente, con una tolerancia de 0.5. Nuestra raíz es 1.992187. 5. Claro, si yo quiero llegar al 2, pues tengo que poner una tolerancia, un valor más cercano al 2, pues tengo que poner una tolerancia más pequeña. Puedo aumentar, bueno, más bien disminuir, en este caso, la tolerancia a un valor más pequeño. Con eso estoy forzando que el valor de f de x y sea más pequeño, y con eso estoy forzando al método a que llegue más cerca de la raíz. Y aquí está. El valor anterior había sido 1.9921. Ahora el valor es 1.9998, que está más cerca del 2. Que claro, esto ya pues, prácticamente es el 2, ¿no? Pero si lo pensamos de una forma matemática, llegar al 2 mediante estos métodos, pues sería prácticamente imposible, porque siempre habrá entre la raíz y el valor calculado, la raíz exacta y el valor calculado, siempre habrá por ahí una diferencia, por muy mínima que sea, muy pequeña que sea, siempre habrá. Por eso se manejan las tolerancias, para decir en qué momento termino y poder decir que pues esa es mi raíz.